Esto es Cabildeo Digital. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias de Último Momento. Comenzamos dando la bienvenida a Mavi Wisi, como siempre. Amalia, en un día muy triste para nosotros, hoy 20 de noviembre. Amalia, ¿cómo estás? Caramba, por favor, dinos tu parecer. Sí, es de rutina preguntar cómo estás, Cacho, y uno no sabe qué responder. Hace un año exactamente, Cacho, estábamos exactamente igual que en este momento. Estábamos iniciando lo que fue el último programa del primer ciclo, el último programa dirigido por José Manuel. No me acuerdo ni qué noticias dimos, pero siempre en ese prólogo de, de instruir, de medir los audios, de superar los asuntos técnicos. Cachito, movete acá. Cachito, tu audio anda mal. Apaga tu celular. A ver, prende. A ver, a mí no podía decirme Amalia, no podía decir. Me decía mamucha nomás. A pesar de que era público, era imposible romper la intimidad de esta relación madre-hijo. Mamucha, arreglate el cabello, mamucha, qué guapa que estás hoy. Era muy lindo, era muy lindo. Esa mañana, después del programa, yo hablé un par de veces, Cacho, hablé un par de veces. No me acuerdo ni para qué, pero hablé un par de veces, esas llamadas de rutina, del cómo estás, qué vas a hacer, ya salió el programa, en fin, era un día como cualquiera. Habló contigo también. Así es, Amalia. En la tarde tuvimos un par de minutos para hablar, porque como tú dijiste, justo además ese día, Amalia, estábamos cumpliendo un año al aire, para decir que el 20 de noviembre de 2023 comenzamos esta aventura concebida por Manuelito, porque yo lo llamaba siempre así, desde que lo he conocido. Manuel era el director, quien creó, quien concibió el programa, y justo ese 20 de noviembre estábamos cumpliendo un año. Hablé un par de veces por un tema que igual para nosotros era una sorpresa muy grata, y es que una entidad estatal, me refiero al Tribunal Supremo Electoral, había decidido a poner publicidad institucional en Cabildeo en último momento, y estábamos haciendo todas las coordinaciones del caso. Y me dijo, me estoy yendo a jugar fútbol, así que cualquier cosa ya lo vemos mañana. Claro que sí, y hasta ese momento, claro, solamente estábamos en estas coordinaciones, y fue lo último que nos dijimos ambos. Bueno, Cacho, no quiero entrar en los detalles. Se fue a jugar fútbol. Y yo quiero contarles eh, eh, dos hechos para un poco para sacar conclusiones, ¿no? A propósito de la muerte súbita. Em, Estaba ya en el campo deportivo, estaba con sus cachos puestos, su short negro, y se desplomó. Eh, Fue un ataque cardíaco, se desplomó, ahí mismito se murió. Pero revivió, Cacho, revivió. eh, y se levantó y salió de la cancha caminando y se sentó en las graderías. Algunos chicos lo acompañaron. No se sabía si el partido se iba a reanudar o si seguía suspendido. Bueno, quiero anotar dos cosas. Primero que atinaron a llamar a la administradora, una chiquilla joven, este, una chiquilla que hizo lo único que podía hacer, llamar a una ambulancia. Pero a algunos, un par de metros de donde estaba
Manuel luchando por su vida. Habían 5, 6 o tal vez un poquito más de vehículos, de carros, muchos 4x4, que eran de los jugadores. Eran 22 adultos, Cacho, que estaban mirando la agonía de Manuel. 23 eran con la administradora, o sea que habían 22, no todos alrededor, no sé, todavía en medio de la cancha, en fin. Manuel pedía ser ayudado, había revivido para vivir, Cacho. Le faltaba aire, pero vivió, Cacho, al menos 15 minutos más. Al menos 15 minutos más. Tiempo más que suficiente. Si alguno de los dueños de los vehículos decía, ni bien se levantó de la cancha de fútbol, vamos a llevarlo a una emergencia. Vamos, Manuel, estás mal, vamos, sube. Y en 10 minutos estaban en emergencias del hospital de clínicas, lo salvaban. No, nadie quiso gastar su gasolina, Cacho. Todos esperaron la ambulancia. El de la ambulancia demoró. Siempre demora. Pero demoró más de lo debido porque se perdió. Y entonces daba vueltas y no encontraba la entrada de la cancha Zapata. Y la administradora, esta chiquilla maravillosa, linda, se puso al medio de la calle a batir las manos, aquí, y la ambulancia no la vio y se perdió y volvió a dar otra vuelta. Bueno. Sí. Cuando llegó el momento fatal, Cacho, ahí no había llegado todavía la ambulancia, ahí intentaron reanimarlo. Creo que el referee empezó a darle la asistencia, respiración boca a boca, cuando ya no había nada que hacer, Cacho. No había nada que hacer. Bueno, yo saco algunas conclusiones, ¿no? Sí, los campos deportivos, Cacho, como este, donde van muchísimos chicos a jugar, chicos, adolescentes y adultos, y las canchas municipales que siempre están llenas, día, noche, sábado, domingo, no importa, lunes, están llenas. Ocurren estas cosas y con mucha frecuencia. Si tuvieran un equipo, Cacho, para reanimación, se llama reanimación cardiopulmonar RCP, si los administradores recibirían un curso básico o en el equipo, los directores del equipo o los referees o los arqueros, quién sabe qué, para salvar vidas, Cacho, costará mucho un desfibrilador, así se llama, desfibrilador. Es un equipo para pasar corriente eléctrica y reanimar al corazón. En países vecinos, no te hablo de Europa, en países vecinos, todas las canchas tienen. Es una obligación. No sé, Cacho, si en los encuentros internacionales, en el Alto, hay este equipo, un tanque de oxígeno, una camilla, en fin, me imagino que cuando hay eventos internacionales tienen un médico. Si tienen este equipo que no vale mucho, no vale nada en comparación a la vida que se puede salvar, ojalá no solo la cuiden, ojalá no se lo roben, ojalá vean permanentemente que las pilas funcionen. Cuidado, ocurra algo, Cacho, y resulta que no funciona. Esto es muy corriente, Cacho.
ocurre mucho. Yo, por supuesto, después de esta tragedia en mi vida, em, anoto todos los eventos similares, ¿no? Y te cuento, ¿no? Por ejemplo, bueno, hubo un caso de un futbolista em, uruguayo, pero falleció en Argentina. Fue en agosto del 24 del año pasado. Juan Izquierdo, era un jugador muy querido, hasta Messi le rindió un homenaje. Intentaron salvarlo, lo llevaron a un hospital de primera línea. Obviamente, cuando él se desploma, hay, hay todo para intentar reanimarlo, ¿no? Lo lleva, gracias a eso es que logra llegar a una clínica, pero Izquierdo falleció igual. Y como él, tengo una larga lista de eventos similares y dos casos, pero que han conmocionado Córdoba. En Córdoba se han producido en este año, Cacho, 7 acontecimientos similares en canchas de fútbol. En canchas de fútbol o jugando fútbol en la calle. Pero los dos que más han conmovido, porque se trata de chicos menores, uno de 13 años, eh, que se llama Amadeo Ruiz. Estaba en la cancha de fútbol, Cacho, igualito, 13 años. Estaba jugando para su equipo en el Club Ilusión Norte y se desplomó. Pero a diferencia de aquí, había un equipo de salvataje, había un tanque de oxígeno, había quien supiera qué hacer en estos casos. Lo llevaron al hospital, falleció en el hospital y luego falleció otro chico que se llama, eh, déjame ver, se llama Lautaro ah, Manielli, 15 años. Él no estaba en el campo de fútbol, había entrenado, él estaba jugando para All Boys, volvió al colegio, se sentó, se puso a jugar truco y ahí mismito se murió. De tal modo que son casos frecuentes. ¿Por qué los cito, Cacho? ¿Por qué los cito? Porque va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. Y no quiero eh, ver a otra madre destrozada, Cacho, porque no hay en la cancha de fútbol un equipo de reanimación, ¿no? No hay oxígeno, no hay este desfibrilador, que es un equipo que lo colocas para poner electricidad para hacer reaccionar el corazón. En fin, nada vale más que una vida. Eh, yo esperaré al nuevo alcalde y lo iré a visitar, Cacho, para ver si es una política no solo deportiva, pero de seguridad para que los campos deportivos municipales de La Paz cuenten con estos equipos. Creo que va a ser un bonito homenaje a mi Manuel. Así es, Amalia. No te olvides que cuando vayas a visitar al nuevo alcalde, me pegues una llamada y vayamos juntos, porque, como tú dices, creo que ese es un buen homenaje a Manuelito. Y yo quiero incidir en esto que constituyó Manuel para ambos, para ti y para mí, después de que él concibió el programa. Era tanto su compromiso, tanta su voluntad porque las cosas salgan bien, porque no hayan errores, porque se diga lo que se tenga que decir. Se hizo cargo del portal Cabildeo Digital. Realmente, Manuelito, que era experto en temas de ingeniería de sonidos, de arquitectura, siempre llevó el periodismo en la sangre. Estaba impregnado de buen periodismo como el que tú haces, Amalia, así que yo creo que va a ser un buen homenaje el que hablemos con el alcalde para esto que tú estás planteando. Así es, Cacho, así es. Em,
a pesar de los pesares, eh, sí, hemos tenido que seguir porque aunque la vida es otra, aunque el tiempo es otro, parece que todo es igual y uno tiene que seguir porque tiene que trabajar y al mismo tiempo, gracias a Mavi, que reapareció en en estas circunstancias azarosas siempre, en este caso un azar muy positivo, eh, era muy bueno reanimar, reanimar el canal que dejó Manuel, el canal que me dejó, el canal que es el motivo para preparar la primera taza de café en la mañana, Cacho, porque si no, estaría como mi gata enroscada en la cama. Entonces, es también, cada edición también es un homenaje a Manuel. Así Entonces, es. lo abrazo, lo espero y seguimos. Está contigo. Siempre estará contigo, Amalia. De eso ten la plena seguridad. Sigamos, Amalia. Sigamos adelante. Bueno, te doy la palabra para este anuncio que nos permite eh, eh, reponernos un poquito y entrar al desarrollo de las noticias. Hablando de experiencias increíbles, el BCP te permite enviar dinero al exterior sin complicaciones desde su banca móvil de manera rápida, fácil y segura. La mejor experiencia en banca comienza en el BCP. Vi una cortísima entrevista al presidente Paz Pereira y le preguntaron sobre Edman Lara y dijo, chicos, no agranden las cosas, no vale la pena, no es como ustedes dicen. Dejemos pasar, hay cosas más importantes, pues no pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo creo que pasa, Cacho, yo creo que pasa y que hay una ruptura definitiva cuando se cumplen, ¿cuántos días? 12 días de gobierno. ¿Sí? Sí, Amalia, 12 días. Imagínate, 12 días que ni siquiera son 2 semanas y la cosa está al borde de la ruptura. Yo creo que ya hay ruptura, ¿no? Solo que a diferencia de un ministro, Rodrigo Paz no lo puede echar. Eh, Va a tener que aguantar los 5 años en esta ruptura que va a ser durísima, que va a ser durísima. A ver, ¿por qué se produce la ruptura? La gota que rebalsa el agua es la creación de este viceministerio a cargo de Santa María, Wilson se llama, ¿no? Wilson Santa María, Wilson Santa María, un viceministerio que de acuerdo a decreto se le da funciones de coordinación con el poder legislativo, con el cuerpo diplomático, etcétera, etcétera, ¿no? Está a cargo del Ministerio de la Presidencia y es evidente que esas mismas funciones tiene el vicepresidente. Entonces, Herman Lara salió con un audio clarísimo que dice, ya lo habíamos mencionado en la edición de ayer, de que él se sentía marginado, expulsado, pero ahora dice, no, esto es inaguantable. Inclusive sus seguidores hablan de un golpe a la vicepresidencia. Estamos analizando con el equipo jurídico también de la vicepresidencia qué acciones vamos a tomar ante la creación de este viceministerio, que está usurpando funciones propias de un vicepresidente. Yo quiero decirle también a Rodrigo Paz, siempre con el respeto y la consideración que él merece, por su investidura también. Quiero decirle, no te rodees de la misma gente que se rodeó Yanine Áñez. Wilson Santamaría es parte del gobierno de Yanine Áñez. Era mano derecha de Arturo Murillo. Y así como él, hay mucha gente que no vale la pena. Hay mucha gente que te va a hacer quedar mal, Rodrigo. No te olvides que nosotros prometimos un cambio.
Y al lado mío estabas cuando prometimos a la gente renovación, prometimos reestructurar la policía, prometimos renta dignidad para los adultos mayores de 2.000 bolivianos, pero dijimos que íbamos a empezar con 500. Prometimos también billetera móvil para el subsidio universal de lactancia. Tú prometiste el salario universal para las mujeres. También prometiste al lado mío eliminar la renta vitalicia, más allá de que tu padre se esté beneficiando, pero tú dijiste es para todos. Prometiste también al lado mío titulación individual para todos los hermanos del campo, titulación individual para los gremiales, titulación gratuita para los estudiantes de las universidades públicas. Prometimos carreteras, apoyar a la producción, biotecnología. Prometimos cambiar la justicia y devolverle dignidad y seguridad jurídica a todos. Prometimos ventajas tributarias para los emprendedores. Prometiste tú, salió de tu iniciativa, cerrar la aduana corrupta, pero hasta ahorita tampoco la has cerrado. Prometimos muchas cosas y hay que cumplir, Rodrigo, porque el pueblo está esperando. Tal vez tu celo o el mal asesoramiento que estás teniendo te haga ver a mi persona como un enemigo. No soy tu enemigo. Siempre cuando te has equivocado te he dicho las cosas como son. Y te tengo mucho aprecio. Aprecio a tu familia. Respeto tu investidura. Reconozco que eres el presidente de todos los bolivianos. Constitucionalmente has sido elegido. A ver, Edman Lara acusa nada más ni nada menos que al presidente de estar rompiendo la Constitución. Cacho, Edman Lara no entiende nada. El decreto y la creación de este viceministerio con funciones similares a las que tiene el vicepresidente es una atribución del presidente, porque el presidente no puede redactar, discutir un nuevo proyecto de ley y él mismo ir no a el Parlamento a dejarlo. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y tampoco puede decir, llamar, señor vicepresidente, acá le remito la ley, llévela usted. Puede hacer eso, pero también puede no hacerlo. Y por ahí hay desconfianza y le manda el proyecto de ley y Edman Lara no lo remite al Parlamento. Entonces, el presidente que tiene la obligación de hacer marchar al Estado, está muy bien que tenga una persona, en este caso Santavalía, que es el encargado de coordinar, ya sea con Edman Lara o ya sea con las presidencias de las cámaras en el Poder Legislativo, en llevar, en fijarse dónde está el proyecto de ley, en darle seguimiento si entró a la comisión, qué está pasando en la comisión. Eso es de rutina, eso es de rutina. No hay ninguna violación constitucional. Violación constitucional sería si el decreto dice estas atribuciones son exclusivas de mi ministro y le quitamos esas atribuciones al señor vicepresidente. Pero nadie le está quitando sus atribuciones al señor vicepresidente. Él tiene las mismas atribuciones que le da la Constitución. Y esas atribuciones, no dice tampoco la Constitución, son exclusivas y el presidente no puede tener ningún coordinador, tampoco dice eso la Constitución. De tal modo que salgo en defensa del presidente Paz Pereira. Quizás, Amalia, a lo que se refiere en su último video, Edman Lara, es a la quinta atribución que le da este decreto que reorganiza el órgano ejecutivo. Son 5 atribuciones y la quinta sí parece tener esta, digamos, esta incomodidad para Edman Lara. Te voy a leer. Dice, realizar seguimiento a las iniciativas legislativas del órgano ejecutivo. Ahí no tendría que haber ningún problema de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y luego dice, realizar seguimiento a las propuestas de ratificación de ascenso de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Ahí sí puede haber un problema porque el viceministro incluso estaría por encima de los ministros del área, vale decir, defensa y gobierno.
y también realizar seguimiento a las propuestas de nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios, porque es en el Senado, sobre todo, donde en sesión reservada se escogen a los embajadores. Y aquí dice clarito, hacer la ratificación, dice, de ascensos en las Fuerzas Armadas, Policía y de nombramientos de embajadores y ministros, sin, digamos, querer generar ningún tipo de, digamos, de no ponerme al lado de Lara, ni mucho menos. Creo que ahí está donde él se está queriendo afincar para decir esto es una actitud inconstitucional del presidente Rodrigo Paz. Cacho, la tarea que le da a su ministro para que su ministro le informe, es decir, tarea al viceministro para que el viceministro le informe al ministro de la presidencia, quien trabaja estrechamente para algo es ministro de la presidencia con el presidente. ¿Y qué tarea le da? A seguimiento. No dice métete, no dice designa, no dice hace el nombramiento, no dice toma el juramento, no dice nada, dice haz el seguimiento. Es una tarea informativa. A ver, ¿no? ¿Cómo está la designación de embajadores? Entonces, el viceministro llama al canciller y dice, ¿cómo está? ¿A quién has decidido nombrar para el embajador en Italia? ¿Quién va a reemplazar al embajador de la OEA? Ese es seguimiento. No le está diciendo, oye, nombra a fulano o yo te voy a reemplazar. Y lo mismo con las Fuerzas Armadas. Dice, a ver, vamos a hacer seguimiento. Es la persona que se va a comunicar con el ministro de gobierno y decir qué está pasando con el fulano, con el sultano, en fin. A mí me parece absolutamente normal, Cachito, no hay ninguna violación, no hay ningún cambio en el ordenamiento de las tareas constitucionales de cada ministerio y el rol del vicepresidente. El vicepresidente está susceptible porque hay otra persona que si él no hace la tarea, la va a hacer otra persona. Y hermano Lara no va a hacer estas tareas constitucionales porque no quiere ayudar a Rodrigo Paz, porque él quiere ser el presidente. Entonces, estamos ante esa situación. Rodrigo tiene que agarrar la sartén por el mango. Y como dije la otra vez, la sartén por el mango y la sartén entera. No puede paralizar su gobierno porque el vicepresidente va, viene, hace, dice. No, el vicepresidente no tiene ni siquiera el decoro de resolver las cosas internamente, ¿no? Todo es público. Él es presidente del TikTok, es el número 1, el rey del TikTok, pero no es un vicepresidente que esté trabajando a favor de la democracia y del gobierno. Un añadido, Amalia, y es que esta coordinación que ahora tiene como encargo a través de este decreto don Wilson Santamaría, no necesariamente tiene que ser con el vicepresidente. Para eso están también los presidentes de las cámaras, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice coordinar iniciativas legislativas que sean de impacto nacional generadas en las diferentes brigadas departamentales. Entonces, incluso puede coordinar con las brigadas, me imagino con las bancadas del oficialismo, con las presidencias de las cámaras, eventualmente si hay un problema más delicado, incluso con las comisiones que están viendo tal o cual tema. Entonces, incluso obvia, o sea, puede obviar, mejor dicho, al vicepresidente, porque el vicepresidente tampoco está sobre eso todo el tiempo. Entonces, ahí hace que, digamos, la coordinación sea extra vicepresidencia. Así ha sido siempre, Cacho. Así ha sido siempre. ¿Cómo crees que los presidentes están siguiendo la aprobación de una ley que es importante? No está de brazo cruzado el presidente viendo a ver si me informa el vicepresidente. No, es presidente. Tiene que agilizar determinada ley que es debido a muerte. ¿Cómo hacía Evo Morales?
reunía a toda la bancada en su despacho, en Palacio. ¿O no era así? Así es, así es. Daba instrucciones por encima de García Linera. Daba instrucciones, obviamente. Y así han tenido que hacerlo todos los anteriores presidentes. Cacho, esto no es algo excepcional. El presidente tiene que tener el control de muchas cosas y entre otras de cómo está funcionando el legislativo. Información, tiene que recibir información. Mandé tal proyecto de ley. O ahora, no mandó ningún proyecto, pero el presidente está interesado en saber si se aprueba o no la ley de convocatoria a elecciones. ¿Qué hace el presidente? Lo llama al ministro de la presidencia y le dice cómo está tal cosa. ¿Aprobaron? ¿No aprobaron? ¿O qué hace? ¿O agarre su celular y ve TikTok para informarse? No, un presidente no agarre TikTok. Llama al ministro de la presidencia. ¿Y qué hace el ministro de la presidencia? Pues llama al jefe de su bancada, llama, ¿no? Quiere saber minuto a minuto, y en este caso llamará a Santa María, que será el encargado de seguir minuto a minuto cómo está el avance y la aprobación de esa ley y cómo se resuelve. Es el que estará hablando con su bancada y diciendo, hay que hacer esto, retira el proyecto, habla con él, etcétera, etcétera. Son los que hacen los lobbies y los que arman, son los gestores políticos, Cacho. Nada de nuevo, no hay nada de nuevo bajo el sol en ese decreto. Lara está hablando de golpe, porque le sirve para romper, Volviendo a ese tema, Amalia, porque el decreto tiene estas características, pero volviendo al tema de fondo, que es la ruptura, lo que se huele ya como una especie de divorcio entre Herman Lara y Rodrigo Paz, es, eh, hay que decirlo, me parece a mí que es Vivillo, es muy astuto para separar las cosas, porque bien pudo haber reaccionado, por ejemplo, por lo que ha sucedido con el ministro de Justicia, pero no se refiere en su último TikTok a ese tema. Exclusivamente se refiere al tema de este viceministerio, que lo considera una especie de comisaría de parte del Ejecutivo, y la relación de dependencia que tendría el presidente con Samuel Doria Medina. Es más, la alerta le dice, cuidado, te estés convirtiendo en títere de Samuel Doria Medina. Entonces, está preparando las cosas para una justificación, para que luego diga, he hecho todo, he dicho todo, he alertado siempre, pero no me hicieron caso, así que hasta aquí llegó nuestra relación, punto final. Tal vez no tenga ni que decirlo en esos términos, pero en los hechos es eso. Como ves, no es el viceministerio de coordinación con el legislativo. No, ahora es un tema de fondo. Es el acuerdo con Samuel Doria de Medina. ¿Qué hubiera hecho, pues, el actual gobierno sin Doria Medina? Cacho, Doria Medina le entrega su equipo económico, que es la esencia de las tareas que tiene que resolver Rodrigo Paz. Esa alianza es esencial para conseguir las mayorías que necesita en la votación en el legislativo, de tal modo que es una alianza estratégica. Y así lo entiende Rodrigo Paz y por eso se dio ministerios y hasta ha creado un ministerio para una seguidora de Doria Medina. Obvio. Pero si el vicepresidente está en desacuerdo con esta estrategia política, está en desacuerdo con todo. Y entonces, ¿para qué se está preparando? Uno, para lo que tú bien dices, para formalizar la ruptura. ¿Y cuándo va a ser esa ruptura clara, nítida y brutal al mismo tiempo? Cuando el gobierno lance las medidas económicas, cuando el gobierno diga hay que subir el precio de los carburantes y todo el mundo esté en shock y todo el mundo esté disgustado, y entonces Evo Morales y Lara, no sé si en coordinación o sin ella, estarán intentando sacar gente a la calle para protestar contra el levantamiento de las subvenciones.
Y eso va a ser así, Cachito. Rodrigo no solo va a tener a Edman en el TikTok, que ya es bastante molesto, sino que va a tenerlo a Edman en las calles, en las calles. Sí, y con un fuelle al lado de Evo Morales. Muy bien, Edman, muy bien. Hay que salir a las calles, hay que defender al pueblo, a las clases desposeídas. El fuelle será azul o blanco, ya no sé cuál es el color del partido de Evo Pueblo. Y mientras tanto, Amalia sigue sin nombrarse el alto mando policial. 12 días y no tenemos nueva cúpula policial. Hemos preparado una pregunta, Amalia, para nuestras seguidoras y seguidores sobre este tema. No sé si quisieras que pasemos a leerla. Por favor. La pregunta dice así: ¿debe el presidente Rodrigo Paz romper definitivamente con Edman Lara? Caramba, les leemos nuevamente. ¿Debe el presidente Rodrigo Paz romper definitivamente con Edman Lara? Por favor, participen, den sus respuestas. Para nosotros es muy importante su participación. Y de paso, un like, que eso le hace bien al periodismo independiente. Y aprovechamos entonces para dar a conocer la respuesta a la pregunta de la víspera. Cacho, recuérdame, ¿cuál era la pregunta? Era interesantísima. Dice, ¿cree usted que los partidos en formación deben tener la oportunidad de participar en las elecciones subnacionales? Han participado 2.058 personas. Opinión dividida, Amalia. Sí, creen que deberían participar el 46%, y quienes dicen que no deberían participar estos partidos en formación han llegado al 54%. Casi miti-miti, ¿no, Cacho? Es una discusión que está en el seno del Parlamento, creo que ya resuelta. La pregunta es si se da la oportunidad de legalizar, de conseguir sus personerías jurídicas a más de 50 organizaciones que las están tramitando ante el Tribunal Electoral y que no terminaron de realizar este trámite. El criterio del Tribunal Electoral fue sí, hay que darles la oportunidad de legalizar. Cacho, muchas organizaciones que ya consiguieron firmas, que ya presentaron su solicitud, muchas otras, entre ellos Evo Morales y Edman Lara, que ahora quiere legalizar su partido. Entonces, ¿tienen derecho? Sí. Es terrible dejar al margen de la democracia a una oposición y a una oposición radical, porque si los dejas fuera de los mecanismos democráticos, uno de ellos, las elecciones, se dedican a poner bombas. Entonces es importantísimo que estén en el carril democrático, todos, y que todos midan fuerzas a través del voto popular. Entonces, yo votaría por la minoría, me sumaría al 46%. Sí, estoy de acuerdo con que les den la posibilidad de legalizar, de terminar su trámite y de obtener su personería jurídica. Pero la mayoría dijo no, con los que tenemos basta y sobra. ¿Me parece si le hincamos el diente a este tema, Amalia? ¿Te parece? Sin duda, pero antes tenemos este anuncio. No quiero pasarme el anuncio porque es muy importante. Cachito, te devuelvo la palabra. Muy bien. Comprar en línea es de las mejores experiencias que puedes vivir. Por eso en el BCP puedes hacerlo con su tarjeta prepago. Compras sin límites, sin restricciones en todo el mundo. Contigo, BCP. Ya lo habías adelantado. Dejaremos el tema del ministro de Justicia para el último sector y vamos a abordar el tema del Parlamento. ¿Qué pasó, Cacho? Estaban aprobando la ley para la convocatoria a elecciones en las subnacionales para el próximo año. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente se sancionó la ley esta madrugada con varios zigzagueos, porque
este cuestionamiento que hizo la Alianza Libre de que no se había respetado el texto que envió el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa, finalmente no prosperó. Incluso se citó al vocal Tawichi Quispe al seno de la Comisión de Constitución para que explique el fondo, la forma de este proyecto de ley, y él ratificó que el texto que había aprobado el Senado no era el que originalmente envió el órgano electoral, que algo cambió. Es más, Tawichi dijo, aquí hay una mente maquiavélica que ha cambiado las cosas, no sabemos con qué intención, en qué momento se hizo el cambio, pero no es esto, así que decidió la Comisión de Constitución enviar el tema a una instancia menor, que es el Comité de Democracia, es una especie de subsidiaria de la Comisión de Constitución. Ahí hay 3 diputados, 2 votaron por mantener el texto original que envió el órgano electoral, y hizo un informe a la comisión diciendo hay que respetar lo que ha mandado el Tribunal Electoral, sabiendo que eso suponía volver luego al Senado, que era la Cámara de origen. La Comisión de Constitución, que tiene 10 miembros, la mayoría del PDC, ahí cambiaba la correlación de fuerzas, rechazaron ese informe del Comité de Democracia y más bien hicieron otro diciendo que había que aprobar lo que el Senado finalmente aprobó. Comenzó la sesión muy tarde, y eso de las 2, 3 de la madrugada, finalmente se sancionó la ley tal como la aprobó el Senado, y en este momento ya tiene que estar firmada, promulgada por el presidente Rodrigo Paz. La conclusión es política, Cacho. Todos los que pensaban participar en las elecciones municipales y que no tienen personería jurídica, que estaban juntando firmas para ese propósito, no podrán participar. Edman Lara no podrá participar. Evo Morales no podrá participar. Esa es la conclusión. ¿Quiénes podrán participar? Los que tienen sigla. El valor de esa sigla sube. En la bolsa de valores, siglas políticas. Pegaron una subida del 100%. Si antes cobraban $40,000, ahora $80,000, Cachito. Así está, porque son siglas en alquiler. Y en estas municipales se van a ver la decantación política, porque se han unido para las elecciones nacionales, para los diputados. Cada quien ha visto en esa alianza su propio interés, pero ahora cada quien quiere agarrar un pedacito de poder vía voto popular, por ejemplo, alcaldías y gobernaciones, ¿no? Y cada quien tiene una visión regional de esto. Branko Marinkovic rompe con Tuto. No veo que haya una ruptura ideológica profunda, pero toma distancia. Y me parece que Rubén Costas también. O sea, el problema no solo es en el frente oficialista de la democracia cristiana, la pelea Rodrigo Herman, pero también en el bloque que encabeza Tuto Quiroga. Así es, Amalia. Y si está el panorama así en la Alianza Libre, ¿qué pasará con el FRI? Que también tiene estos niveles de pragmatismo político, que cuando las cosas no le empiezan a funcionar, y además que tiene sigla a nivel nacional, también puede tomar una decisión parecida a la de Branko Marinkovic y demócratas de Rubén Costas. Yo considero que hay un pequeñísimo margen, Amalia, para que los partidos que ya estén, digamos, con el trámite tremendamente encaminado en el órgano electoral, sí puedan participar, porque finalmente quien define el calendario electoral es el Tribunal Supremo, que dice que podría poner entre sus actividades plazo hasta tal fecha para la presentación de personalidades jurídicas o alguna cosa así, de tal manera de darles un chance más, digamos, un último chance a los partidos en formación. Considero que esa puede ser el último margen que puedan tener estos partidos que deseen participar, pero es adelantarme también mucho. Hay que ver el calendario si contiene esta posibilidad. Porque la ley que se está aprobando, Cacho, tampoco prohíbe nada, tampoco dice hasta aquí llegamos, tampoco prohíbe. Así es, tienes toda la razón. No es que
autoriza o desautoriza la participación, ¿no? Sino que le entrega eso al Tribunal Supremo Electoral, que puede hacer algunas variantes, incluso en fechas, en plazos, y dar esa posibilidad. Bueno, en eso tienes toda la razón. Tal vez es un cheque en blanco para el Tribunal Electoral para que resuelva él, de acuerdo a su cronograma, si los partidos pueden o no pueden. Ahí se abre una luz de esperanza para Edman Lara. Ahora, si esa luz de esperanza se apaga, entonces otra vez será la víctima, Cacho. Otra vez lloro porque esta vez ya no es solo Rodrigo Paz el que me está raleando, ninguneando, pero también el órgano electoral. Bueno, es que hay que leer las normas, las leyes y en función de eso actuar, ¿no? A ver, yo tengo en mente esto que me viene molestando desde el otro día y que quiero planteártelo, Cacho, y a todos los amigos que siguen. Edman Lara dice, si Rodrigo Paz es presidente es porque yo le di los votos. En el fondo soy yo el que debería estar de presidente porque yo soy el dueño de esos votos. La gente ha votado por Lara, por el capitán Lara, no ha votado por Rodrigo Paz. Creo que tiene parte de verdad. El sector popular se ha inclinado por Lara y seguirá siendo seguidor de Lara. Cada vez Lara se acerca más, ¿no?, a lo que ha sido el masismo. Empieza a utilizar el lenguaje masista. Sus propuestas son de ese calibre populista, pero inocultable, en fin. Bueno, pero la gente votó por Lara. Toda no. No, Rodrigo Paz también tiene su caudal electoral, pero creo que mayoritariamente el caudal electoral que les dio el triunfo en primera y segunda instancia ha venido por Lara. Hasta ahí no sé si tú coincides, Cacho. Sí, así es, Amale. Ese es el cuadro. Yo coincido plenamente. Bueno, pero esta es la segunda parte que Lara nunca lo tomó en cuenta. Que Lara está donde está, es vicepresidente del Estado Plurinacional, porque un día Rodrigo Paz lo llamó. Hablo con Edman Lara, quiero reunirme contigo, y le ofreció incorporarse a la candidatura como vicepresidente. Si Rodrigo no lo llamaba, Edman Lara estaba vendiendo ropa usada en Santa Cruz. Cacho, Rodrigo Paz le dio la posibilidad, le dio el trampolín, le abrió el sendero, el camino, la carretera de la vida política, porque Edman Lara se iba a quedar del rey del TikTok. Y ese hubiera sido su destino, la ropa usada y el TikTok. Fíjate dónde está. Gracias a que Rodrigo Paz se fijó en él y le dio esta gran posibilidad. Pero este empujón en su vida de convertirse en un político, de ser un triunfador, de llegar a ser vicepresidente. Y entonces Edman Paz le debe lealtad a Rodrigo Paz. Le debe lealtad por constitución, porque eso dice la constitución, pero le debe lealtad por razones personales, por Dios. Lo sacó del anonimato. Hubiera sido eso, un tiktokero, un influencer, muy bien. Y eso sería todo, sin ingresos a fin de mes. Cacho, Edman Lara le debe su vida política a Rodrigo Paz. En una entrevista que tuvo hace un par de semanas, Edman Lara contó cómo es que termina siendo el candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Paz. Él comentó que inicialmente Jaime Dum lo llamó. Le dijo, quiero que seas mi acompañante, creo que podemos hacer una buena dupla y ya tengo el partido. ¿Cuál es el partido? Nueva Generación Patriótica.
Pero luego Lara cuenta de que se dio cuenta de que no iba a prosperar el asunto porque el dueño del partido, un empresario cochabambino que vive en Estados Unidos, él quería ser el candidato a la vicepresidencia, ¿no? Y no había manera de que cambien ese esquema. Así que él le dijo, mira, no se puede porque está esta imposibilidad producto de la decisión del dueño del partido. Y antes dijo, ADN también me buscó y ya estaba listo. Yo era el candidato a la presidencia por ADN antes de que aparezcan las otras opciones. Pero me pidieron plata, yo no tengo plata. ¿Y cuánto te han pedido? 40 millones. Y no puedo yo a conseguir. Y relató que tiene un autito, que lo sigue pagando, que su casita está ahí, que la sigue pagando sus cuotas y todo. Entonces, claro, todo esto, Amalia, para reforzar esto que tú dices en primera instancia, y en segunda, es que este es un dilema que se ha convertido ya en una cosa que lo está acompañando como un tormento todo el tiempo. Mira, en el último video, del que hemos comentado prácticamente en todo el programa, en una parte le dice a Rodrigo Paz, deja de ser el títere de Samuel Doria Menina y yo te respeto, te tengo estima, te dice, te tengo estima a ti, a tu familia, pero yo también te exijo el respeto, porque tú sabes que el que ha contribuido con la mayor cantidad de votos ha sido este Pechito. Entonces, está en un dilema, Amalia, caramba, que no lo puede resolver él que ya debería haber superado este asunto. Claro, más bien, si es que está con este chip electoral, quizás embarcar sus energías ya pues, a la subnacional. Ya, finalmente ahí se verá si tiene o no tiene fuerza, si solo puede avanzar, pero pone estos problemas, pone estos chantajes, por ejemplo, con el tema de la elección o designación de la cúpula policial, es que no puede superar a Manuel. Es un trauma, se ha vuelto un trauma que es imposible superarlo de parte de Manuel. Sí, subrayamos. Es cierto, aportó electoralmente, pero sería un nadie si Rodrigo Paz no lo hubiera invitado a ser candidato a la vicepresidencia. Como ves, no lo llamaron los grandes partidos, lo llamaron ADN, que sacó el 1%, creo, y DUN, que no tenía partido. De tal modo que no tenía opción. Lo que quiero decir, Lara aportó, pero Rodrigo también, ¿no? Y Lara le debe a Rodrigo el lugar donde está. Bueno, cerramos este sector. Vamos rápidamente al ministro de Justicia, Cacho. El ministro de Gobierno sacó la conclusión que en realidad dio a conocer una conclusión y dijo, el ministro de Justicia efectivamente tiene una sentencia ejecutoriada y por lo tanto no puede cumplir función pública. Lo está invitando a renunciar. ¿Y el ministro qué respondió? Se resiste, Amalia, dice que efectivamente ahora sí reconoce que hay la sentencia ejecutoriada, pero que es una sentencia ilegal porque fue producto de un secuestro, de torturas, y así que dice no me pueden quitar el derecho de seguir ejerciendo como ministro de Justicia. Y yo le creo. La versión de Jorge Balda es similar. Vamos a escucharla. La sentencia del año 2015 fue producto de hechos de tortura. Y todo acto emergente de un acto de tortura, sea una imputación, sea una acusación o sea una sentencia, es nulo de pleno derecho. Eso es lo que señala el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal. Que fue el resultado. Así es, Amalia. Y otro elemento que hay que señalar es que en las últimas horas también se ha pronunciado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, que explicó dónde está el problema. Porque te acuerdas, él ordenó a los tribunales departamentales de justicia remitir todos los informes sobre todas las cosas que hubiese en contra de Freddy Vidovich. Y luego envió este informe, me imagino, al Ejecutivo, y es que el juez de instrucción que sentenció a Vidovich no
transfirió esa información al juez de ejecución de penas, que es el que registra para que esa sentencia ejecutoriada luego se plasme en los informes, en los reportes del REHAB. Dice, está sentenciado, hay los 3 años de sentencia ejecutoriada, pero este señor, a quien tienen que procesarlo a nivel del Consejo de la Magistratura, no cumplió con enviar esa información al juez de ejecución de penas. Cacho, no es que ese juez es un olvidadizo o un negligente. No lo envió porque el ministro de Justicia y Jorge Balda tienen razón, porque esa sentencia fue arrancada en la mesa de tortura, que es figurativo. Lo golpearon, estaba detenido, estaba en celdas policiales y era simplemente o te declaras culpable y te sentenciamos o no vas a salir de aquí nunca más. Pero recordemos cómo era la justicia masista. Tienen razón. Ahora también tiene razón el ministro de Justicia. Existe esa sentencia. Entonces lo que tiene que hacer Vidovic es pedir la anulación de esa sentencia, ¿verdad? Y una instancia judicial, el Tribunal Supremo de Justicia o quien fuera, tiene que anular esa sentencia porque es una sentencia ilegal, esa sí que es inconstitucional, violatoria de derechos humanos, es una sentencia arrancada en celdas policiales, Cacho. Por eso ni siquiera el juez se animó a registrarla. Pero tiene que hacer el trámite y no quiere renunciar. Y esto es vergonzoso porque es un otro obstáculo en el gobierno de Rodrigo Paz. Amalia, creo que no hay que ya pedirle la renuncia a Freddy Vidovic. Me parece que ya lo renunciaron. Se está informando que el señor Jorge García Pinto, que fue inicialmente designado como viceministro de régimen interior, esto ocurrió hace unos días por parte del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, parece que sube a la jerarquía de ministro de Estado, ministro de Justicia, ha sido ya nombrado por el presidente Rodrigo Paz, y entonces Freddy Vidovic ya es historia en el Ministerio de Justicia. Pregunté al señor ministro de Justicia si tenía todo en orden. Uno va siempre a la palabra primero y posterior a ello me indicó que sí, que no había una circunstancia anómala en su situación, pero ustedes saben que se ha dado una información que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó sobre la posibilidad de una sentencia ejecutoriada. Esta situación ha puesto en peligro tanto al vicepresidente, porque es quien aporta el nombre, es el proponente de esa cartera que propuso el nombre del abogado, y a su vez al presidente y al gabinete, porque no se puede tener en un gabinete a alguien que tenga una sentencia ejecutoriada. Yo no voy a juzgar ese paso. Es la justicia la que tiene que develar en qué situación se encuentra el ex ministro de Justicia. Tuve que tomar una decisión pronta y rápida porque corría peligro la seguridad del Estado, la fe del Estado, porque el vicepresidente proponente, el presidente que asume y un gabinete que firma, tomamos una decisión rápida y firme. Agradecer por sus servicios, le deseamos aclarar lo antes posible su situación y hemos tenido que tomar decisión rápida. Hay un nuevo ministro, el ministro es Jorge García, que tiene toda la confianza, un buen profesional y que llevará de aquí en más el reordenamiento de esa cartera. Bueno, ahora tiene tiempo para anular esa sentencia y seguir con su vida. Entre tanto, el gobierno también sigue con su vida. Hay un nuevo ministro de Justicia, lo que deja 2 conclusiones. Uno, no se va a cerrar el Ministerio de Justicia. Y segundo, Lara pierde su ministro. Lara ya no tiene influencia en esa área del gobierno y le queda un solo ministro, el de... Antes era medio ambiente. Bueno, se fue del brazo de Lara a una reunión internacional de medio ambiente cuando ya no era ministro de medio ambiente. Ahora es ministro de industria, pero no sé por cuánto tiempo más, porque hay un coro de gente,
de personalidades en el país pidiendo su renuncia por el conflicto de intereses. Está bien, esa es otra historia. Cacho, llegamos al final en una edición, en una fecha sensible, en una edición dedicada a José Manuel, con todo el amor, con todo el cariño y con toda la nostalgia y la tristeza que uno puede sentir. Te mando un saludo cariñoso, otro a Mavi, a todos los amigos que han seguido el programa. Muchas gracias y será hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.